Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 47 de Doctor Milagro. El Dr. Ali, muy nervioso, decide entregarle la rosa a la doctora Ashley. Ella se da cuenta de la intención que tiene Ali, por lo que le dice que aún no le pida nada porque no se encuentra lista. Ali no le hace caso, y por el contrario, le declara todo su amor, pidiéndole que sea su novia. Ashley no sabe qué decir, por lo que Ali entró en pánico, y dejando caer la rosa al piso, decide salir corriendo muy triste hacia su departamento. Al día siguiente, la doctora Ashley pasa por Ali a su departamento, pero no logra encontrarlo, ya que él se encontraba en el hospital revisando la salud de la pequeña Betul, y luego de examinarla, le pide permiso al Dr. Ferman para que lo deje trabajar ese día en el área de emergencias, ya que él no estaba listo para estar al lado de Ashley. El Dr. Ferman acepta el pedido del Dr. Ali, y juntos trabajan en dicha área. Justo en ese momento, llega al hospital por el área de emergencias, dos personas que provenían del mismo aeropuerto. Ambos presentaban los mismos síntomas, que eran principalmente enrojecimiento en el área del cuello, y problemas respiratorios. Lastimosamente, una de las dos personas falleció, y es en ese momento que Ali llega a darse cuenta que la infección que tenía esa persona fallecida, la tenía también la otra persona. Y por esa razón es que se podría tratar de un virus que se contagia a través del aire, ya que las mismas personas provenían del mismo vuelo proveniente de Malasia, pero que no habían tenido contacto cercano, ya que habían viajado varios metros separados. Cuando Ferman confirma todo lo que Ali ha descubierto, decide llamar al Dr. Adil y explicarle toda la situación, diciéndole que lo más probable es que en el hospital exista un virus que se propaga muy rápido, por lo que él junto a Ali tendrán que pasar por una cuarentena de primer nivel. El Dr. Adil se comunica con el Ministerio de Salud, e inmediatamente después realiza una junta con todos los jefes de área del hospital, decidiendo que el área de emergencias se encontrará aislada desde ese momento, declarándola en cuarentena de nivel 4, lo que significa que ninguna persona más podría entrar o salir de dicha área. La doctora Ashley, cuando se entera de toda la situación, y más aún, cuando se entera por medio de Gulin que Ali se encuentra en el área de emergencias, decide salir corriendo muy preocupada hacia allá. Mientras tanto, en el área de emergencias, el Dr. Ali logra detectar a una tercera persona, aparentemente contagiada. Se trata de un técnico de ambulancia amigo de Gunesh, al que luego de revisarlo, deciden tenerlo en observación. En ese momento, lamentablemente se complica la salud de la segunda persona contagiada, y poco tiempo después, termina muriendo al igual que el primer contagiado. Debido a esto, decidieron aislar al tercer contagiado, y tenerlo bajo cuidado.